Entonces vamos a comenzar a ver la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias a Romanos capítulo 1, versículo 3. Y como ven, aquí en el PowerPoint, decidí titular este sermón Buenas Nuevas de su Hijo. Miren el pasaje nos dice, empieza en el versículo 1, las últimas palabras del versículo 1 dice, el Evangelio de Dios, y la idea es acerca de su Hijo, que era del linaje de David, según la carne. So I decided to name this sermon Good News about his son, because look at the passage. In verse 1, the last words are God's good news, and Paul picks up that thought in verse 3 and says, concerning his son, who was descended from David according to the flesh. So let us look to God's word and hear what the Lord has for us this afternoon. So just to remind us, brothers, what we have been learning, solo para recordarnos, hermanos, de lo que hemos estado aprendiendo. Acuérdense que durante nuestro tiempo juntos hemos visto al predicador del Evangelio de Dios. Pablo se presenta en esta carta como esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Just to remind us, brothers, of what we have been learning. Remember, we have seen the preacher of God's good news. Paul presents himself in this passage as a slave of Christ Jesus, called as an apostle. And remember, we said that to call Christ Lord means that we are slaves. Recuérdense, hermanos, que dijimos de que el decirle a Jesús Señor significa que nosotros somos esclavos, pero no es como cualquier esclavo, hermanos. Este maestro, este Señor, se muere en lugar de sus esclavos. En otras relaciones, el esclavo se tiene que morir en el lugar del Señor, pero nuestro Señor no es de esa manera. And listen, brothers, this relationship is not any master-slave relationship. Our master, he dies in our place and he takes our punishment. También vimos a la promesa del Evangelio de Dios. We also saw the promise of the gospel of God. And this promise, Paul says, was promised long ago through his prophets in the Holy Scriptures. And it's interesting to me that he mentions long ago. Everybody knew that that was promised long ago. But it's a blessing because whenever we're suffering, we know that God is faithful, because just as he kept his word about his son coming, so he is faithful to sustain our faith and sustain us throughout whatever trial we may be going through. Y es interesante para mí, hermanos, ver que la promesa del Evangelio de Dios, Pablo dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y ya se sabía de que era antes, de que hace tiempo había prometido esto Dios, pero nos enseña a nosotros que de tal manera como Dios prometió en el Antiguo Testamento que su Hijo iba a venir y fue fiel en mandar a su Hijo, pues cada vez que nosotros estamos pasando por cualquier tribulación, podemos confiar en el Señor de que Él nos va a sostener nuestra fe durante esos tiempos difíciles, hermanos. So we also saw that the promise is worldwide. También vimos que esta promesa abarca a todo el mundo. Y ahora vamos a ver a la persona del Evangelio de Dios. But today we're going to be looking at the person of the gospel of God. ¿Quién es esta persona? Los profetas vinieron anunciando la preciosa promesa de que por medio de su Hijo el mundo iba a ser liberado del temor a la muerte, de su esclavitud al pecado y de las garras de Satanás. So today we're going to be looking at the person of the gospel of God. And who is this person? The prophets said, they came announcing that the precious promises of God would be through his Son, and this salvation covers or is for the whole entire world, and he would free us, he said, from the fear of death, from our slavery to sin, and from the grip of the devil.
So the first point, the first thing that I'd like for us to notice is that the person promised in the gospel of God is his son, who is also God. Entonces el primer punto que quiero que noten, hermanos, es que la persona prometida en el evangelio de Dios es el Hijo de Dios, que también es Dios. Miren las primeras palabras del versículo 3, dice acerca de su Hijo. Look at the first words in verse 3. It says that this gospel is concerning his son. So what is that referring to? What is concerning his son? ¿A qué se refieren esas palabras? ¿Qué es acerca de su Hijo? El Evangelio de Dios. Miren el versículo 1, Pablo dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios, y la palabra ahí apartado en el griego es apartado permanente para el Evangelio de Dios, dice Pablo. Y entonces aquí en versículo 3 dice, ok, el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, se trata del Hijo de Dios. So look at the first words in verse 3, it says, concerning his son. This picks up the thought from verse 1 where Paul said that he was singled out to be an apostle for God, set apart for God, for God's good news. And the word here as set apart or singled out for God's good news, Paul's saying that he's been singled out permanently for God's good news, and this good news is concerning his son. So, Paul, throughout this letter, talks about the gospel. And here he says that this is the gospel of God. In chapter 15, verse 16, he says the gospel of God again. In chapter 1, verse 9, he says that this is the gospel concerning his son. In chapter 10, verse 15, he says that this is the gospel, the blessed gospel, or the gospel of good. And then chapter 2, verse 16, he calls it my gospel. Chapter 2, verse 16. So the Apostle Paul knows that he is preaching the gospel how he ought, so he can even call it my gospel. Entonces, el apóstol Pablo en esta carta, hermanos, habla del evangelio, el evangelio, el evangelio. Aquí en este versículo dice que es el evangelio de Dios. En capítulo 15, versículo 16, dice que es el evangelio de Dios otra vez. En versículo 9 del capítulo 1 dice que es el evangelio acerca de su Hijo. Capítulo 10, versículo 15 dice el evangelio del bien. Y capítulo 2, versículo 16 dice este es mi evangelio. Entonces el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios tan fiel de que él podía decir, este es mi evangelio. Este evangelio me pertenece a mí. Yo le pertenezco al Señor y el Señor me pertenece a mí. So Paul is preaching the gospel so faithfully that he can say, I belong to the gospel and the gospel belongs to me. El maravilloso evangelio de Dios. The marvelous gospel of God. Que es por medio de la gracia de Dios. And this gospel is through the grace of God, por medio de la fe en Cristo, through faith in Christ, para la gloria de Dios, for the glory of God. Y este evangelio se encuentra en las santas escrituras, no en mis santas opiniones, no en mis santas tradiciones, pero en las santas escrituras. And notice that the Apostle Paul says that this gospel is found in the Holy Scriptures in verse 2, not in my holy opinions, not in my holy traditions, not in my holy suggestions, but in the holy, infallible, inerrant Word of God. En la infalible y también inerrante palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, hermanos, no tiene errores. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Podemos confiar en la palabra de Dios. We can trust in the Word of God because it is perfect, it is pure. La semana pasada, hermanos, aprendimos que el Evangelio fue anunciado por medio de los profetas en las Santas Escrituras. Pablo se refería a la corona de los libros, a la joya de todo creyente, las Santas Escrituras. La palabra de Dios, Pablo declara que son las Escrituras, y cuando él se refiere a las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Y dice él, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Toda escritura, dice él,
es inspirada por Dios o ha sido respirada por Dios. Las escrituras son el soplo de Dios, está diciendo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 16. Paul says that these scriptures, these holy scriptures, are sacred scriptures which are able to give you wisdom that brings you to salvation through faith in Christ Jesus. He says, all scripture is inspired by God or has been breathed out by God. It is the breath of God, he is saying. In other words, what we have with us, brothers, it is God's word. You want to hear God speaking to you? ¿Quieren escuchar al Señor hablarles, hermanos? Lean la Biblia. Y ahí está la palabra de Dios. Here is the word of God. Entonces podemos confiar en este evangelio. So we can trust in this gospel. Entonces queremos ver también qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de su Hijo, hermanos. ¿Y a qué se refiere Pablo que el evangelio es acerca de su Hijo? Recuérdense, él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo predicaba, él hablaba de Jesús. Él se iba a las sinagogas y estaba probando de que Jesús era el Hijo de Dios por medio de las Santas Escrituras. Remember that when Paul would argue with the Jews, he was proving to them that Jesus is the Son of God through the Holy Scriptures, the only Scriptures that they had at the time, which was the Old Testament. And where is it in the Old Testament, brothers, that God had a son? Open up your Bibles to Psalm chapter 2. Hold your finger there on Romans chapter 1. Abran sus Biblias, hermanos, al Salmo capítulo 2. Detengan ahí su dedo en Romanos capítulo 1. Vamos a regresar a este pasaje. Pero miren donde Dios habla de que tiene un hijo y que se encuentra la salvación en este hijo. Entonces, ¿cuál fue la promesa prometida a los padres por medio de los profetas en las Santas Escrituras? So what was the promise that God announced to the fathers, as Paul says, through the prophets in the Holy Scriptures? Because that's what Paul would say to the Jews. Eso era lo que Pablo mencionaba a los judíos, hermanos. Que los padres, los judíos antepasados habían escuchado acerca del Hijo de Dios. ¿Y a dónde escucharon ellos esto? Ok, comencemos con el versículo 1. Look at Psalm chapter 2, beginning in verse 1. En español primero se lo voy a leer, hermanos. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se siente en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Listen, brothers, at this passage in Psalm chapter 1 and Psalm chapter 2, where it's speaking about God's Messiah and all these kings coming against God's anointing and against God, and the Holy Scriptures says this. Listen to the word of God. Why do the nations rebel and the peoples plot in vain? The kings of the earth take their stand and the rulers conspire together against the Lord and his anointed one. Let us tear off their chains and free ourselves from their restraints. The one enthroned in heaven laughs. The Lord ridicules them. Then he speaks to them in his anger and terrifies them in his wrath. I have consecrated my king on Zion, my holy mountain. I will declare the Lord's decree. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Entonces, desde aquí, hermanos, en el Antiguo Testamento, ellos tenían de que Dios tenía un hijo. Ahora, miren al versículo 10. Now drop down to verse 10. Remember, it's the kings rebelling. Recuérdense que los reyes se están rebelando en contra de Dios. Ahora miren el evangelio en el Antiguo Testamento. Now, behold the gospel of God in the Old Testament.
Ahora pues, oh reyes, a los mismos reyes que se rebelaron en el versículo 1, ahora les está hablando Dios. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Now look, brothers, in verse 10, it picks up the thought of verse 1. The same kings who rebelled, now God offers salvation to them. Behold the gospel of God in the Old Testament. So now, kings, be wise, receive instruction, you judges of the earth, serve the Lord with reverential awe, and rejoice with trembling. Pay homage to the Son, or he will be angry, and you will perish in your rebellion, for his anger may ignite at any moment. All those who take refuge in him are happy, are blessed. Who? Refuge in who? In the Son of God. And this is in the Old Testament, brothers. How did the New Testament interpret this passage? They interpret it as, this is Jesus Christ. ¿Y cómo interpretaron eso en el Nuevo Testamento? Este Hijo es el Señor Jesucristo porque Él cumplió todas las escrituras, todas las profecías acerca de Él, acerca del Hijo de Dios. Because the New Testament apostles and prophets, they pointed to Jesus Christ because He fulfilled all the prophecies about the Son of God in the Old Testament. There's a song that we sing that's called How Deep the Father's Love for Us. Listen to these words, brothers. Hay una canción que se llama Profundo es el amor de Dios. Escuchen las palabras de esta canción, hermanos. Tan vasto e infinito el amor de Dios que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Qué gran dolor causó a mi Dios ver padecer a Cristo. Herido en una cruz murió por quienes han creído. Ahí en esa cruz está Él y la carga con mis culpas. Vergüenza siento yo al escuchar mi voz entre las burlas. Y mi pecado lo llevó a ser crucificado, mas vida su muerte me dio. Yo sé que ha terminado. Hermanos, ver al Evangelio de Dios nos tenemos que ver como las mismas personas que estaban insultando al Señor, que se estaban burlando del Señor. Vernos a nosotros mismos burlándose de Él y Él nos da la salvación de todos modos. Brothers, listen to these words. It says, how deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of seer and loss. The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice, called out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. Brothers, we must see ourselves at the foot of that cross making fun of Jesus Christ. And even though we are mocking Him, yet He still dies in our place and offers us a salvation because He loved us. Porque nos amó, hermanos. Entonces, ¿a quién se refiere Pablo cuando dice que es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo? So who is Paul talking about when he says that this gospel is concerning His Son? No one but the Lord Jesus Christ. Look at another passage that is often overlooked in the Old Testament. Miren a otro pasaje de que a veces no se le pone mucha atención en el Antiguo Testamento, hermanos. Proverbios capítulo 30. Turn your Bibles, brothers, to Proverbs chapter 30, verse 4. Another passage, precious passage, concerning God's Son. Proverbs chapter 30, verse 4. Now,
This is God's inspired word. Esta es la palabra inspirada de Dios. Y miren lo que dice aquí la palabra de Él. Comenzando en el versículo 2, hermanos. Proverbios capítulo 30, versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Soy ignorante, dice él. ¿Quién subió al cielo y descendió? Dios. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Dios. ¿Quién ató las aguas en un paño? Dios. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Hermanos, Dios. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si lo saben, miren en el Antiguo Testamento. Es un pasaje que me encanta compartir, hermano Oliva, con los judíos. This is a passage that I love sharing with Jews. Look at this, brothers, beginning in verse 2. I am the least intelligent of men, and I lack man's ability to understand. I have not gained wisdom, and I have no knowledge of the Holy One, who has gone up to heaven and come down. God. Who has gathered the wind in his hands? God. God. Who has bound up the waters in a cloak? Brothers, God. Who has established all the ends of the earth? No one but God. What is his name, and what is the name of his son? If you know. Look at that, brothers. The Old Testament is teaching us that God had a son. Faithful Jews knew that God had a son. They didn't fully understand it, yet they confessed it. That's why Psalm 110, verse 1 says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Hermanos, los judíos entendían de que Dios tenía un hijo y ellos eran fieles para confesar esto. Por eso que Salmo 10 dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga tus enemigos el estrado de tus pies. So, these are precious truths that are found in the Old Testament. And in the New Testament, when they want to interpret this, they understand this as being Jesus Christ, again, because he fulfilled all these scriptures. Y en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles quieren interpretar todas estas cosas, estas verdades en el Antiguo Testamento, apuntan al Señor Jesús porque Él cumplió todas las escrituras acerca del Hijo de Dios. Matthew 1:21, for example, Mateo 1:21, por ejemplo, dice, y dará a luz un hijo, o sea, la Virgen María, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. In Matthew chapter 1, verse 21, speaking of the Lord Jesus Christ, it says in this passage, she will give birth to a son, speaking of the Virgin Mary, and you are to name him Jesus. Why? Because he will save his people from their sins. Pointing back to Psalm chapter 2, verse 12, that all who take refuge in him are blessed. Este versículo está apuntando de regreso al Salmo capítulo 2, versículo 12, hermanos, que todo aquel que tome refugio en el Hijo de Dios es feliz, es bienaventurado, el refugio de Dios. And what a blessed truth that Brother Sam brought out today in the fact that God, as a hen gathers her chicks, he takes the hen, the fox is coming against the hen, the only protection that the hen has is to protect her chicks, and she dies in the place of her chicks. And this is a picture of God protecting us from the wrath of God, from the punishment that belonged to us, and he takes our punishment. That's the refuge that Psalm chapter 2 verse 12 is speaking of. Hermanos, y qué preciosa verdad de que el hermano Sam, el pastor Sam, trajo de ese pasaje ahora en la mañana, de que el Señor Jesús es como una gallina que protege a sus polluelos, y que viene el zorro, ataca a la gallina, y la única protección que tiene la gallina para sus polluelos es las alas, y la gallina se muere en lugar de sus polluelos,
y ella sufre para que los hijitos no sufran. Así sufrió el Señor Jesús por nosotros, hermanos. Este es el refugio del que habla el Salmo capítulo 2, versículo 12. This is the refuge that Psalm chapter 2, verse 12 is talking about. That's why the Apostle Paul says that the gospel of God is concerning his Son. The gospel, brothers, is about a person. It's about Christ. El evangelio, hermanos, es acerca de una persona. Se trata de Cristo. ¿Por qué? Porque todos han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios. Why? Because all have sinned and none have reached the glory of God. Porque éramos enemigos de Dios y Cristo vino a darnos paz con Dios por medio del sacrificio de su Hijo y la resurrección de su Hijo. Because we were enemies of God and Christ came to give us peace with God through the sacrifice of his Son and his resurrection. Dice Romanos capítulo 4, 6 y el 25, dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romans chapter 4 verse 25 says that he was delivered up for our transgressions and he was raised for our justification. Both the death and the resurrection of the Son of God is prophesied in the Old Testament. La muerte y la resurrección del Señor Jesús está profetizada en el Antiguo Testamento, hermanos. And in this same book that we're studying, brothers, in Romans chapter 8, Paul speaks of the blessing that each believer has in Christ. Y en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla de la bendición de que tiene cada creyente en Cristo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no, hermanos, nos dará también con él todas las cosas? Algunas de las cosas, a veces, no. Todas las cosas, dice el Señor, que nos va a dar. Benditos somos nosotros, hermanos, porque tenemos a Dios como nuestro Salvador. And look, brothers, Paul says that if he did not even spare his own Son, but offered him up for us all, how will he not also with him grant us some things? Everything in Christ. We're blessed, brothers, because we have God. What does it mean that God did not spare his Son? It means that he spared us, but he didn't spare his Son. This word spare sometimes is translated in the New Testament as forgiven. In other words, God did not forgive his Son from pouring his wrath on him because he forgave us. He spared us, but he did not spare his Son. His full wrath was poured out on him. In the Old Testament, God spared Isaac. In the New Testament, God does not spare his Son. Hermanos, esta palabra de que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, en el Nuevo Testamento a veces se traduce como perdonó. Entonces se puede traducir al que no perdonó ni a su propio Hijo. ¿Por qué? O sea, nos perdonó a nosotros el castigo que pertenecía a nosotros, pero no perdonó a su Hijo, derramó sobre él la ira que nos pertenecía a nosotros, y ahora nosotros tenemos la bendición del Señor Jesús. Recibimos la bendición de él porque él recibió la ira de Dios. So we're blessed, brothers. Y recuérdense que en el Antiguo Testamento Dios perdonó a Isaac. No, Abraham no mató a Isaac, pero Dios sí sacrificó a su hijo. No escatimó a su hijo, pero sí escatimó a Isaac. That's another precious promise in the Old Testament, brothers, looking at the sacrifice, or the would-be sacrifice of Isaac. Es otra preciosa verdad, hermanos, que se mira el Evangelio en el Antiguo Testamento de que Dios escatima, perdona a Isaac, pero en el Nuevo Testamento no escatima a su hijo. Entonces el Evangelio de Dios es acerca de su hijo, y ese hijo de Dios quiere decir que él es Dios también. So this gospel of God is concerning his Son, and when it says that it is his Son, this means that he is also God. Paul says in Romans
chapter 9, verse 5, speaking of Christ, he says, the Messiah who is God over all. Y Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 5, Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. En Tito capítulo 2, versículo 13, dice, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. In Titus chapter 2, verse 13, Paul calls him our great God and Savior, Christ Jesus. So to say that Jesus is the Son of God is to say that He is God. Pablo también, comparando el evangelio que tenían los falsos maestros y el evangelio que le pertenecía a él, miren a Gálatas, hermano, quiero que miren esto con sus propios ojos. Brothers, I want you to see this with your own eyes in Galatians chapter 1, how Paul contrasts the gospel of the false teachers and the gospel that belonged to him. So how does he contrast it? How does he prove that what he is preaching is actually the message of God? Listen to God's word. Escuchen la palabra de Dios, hermanos, aquí en Gálatas capítulo 1. Enfóquense en el versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y el versículo 10. So Galatians chapter 1, verse 1 and verse 10. Look what it says. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Ok, paren ahí. Si dice mi evangelio no es de hombres, sino que es de Jesucristo, ok, quiere decir Jesucristo no es solamente hombre, es Dios. Es lo que él está tratando de decir ahí. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora miren el versículo 10. Pues, ¿busco ahora yo el favor de los hombres, dice? ¿O el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren el contraste. Si yo estuviera agradando a los hombres, no estuviera sirviendo a Cristo. Cristo es Dios. Es lo que significa lo que él está tratando de comunicar ahí. Now, look at this passage, brothers, beginning with verse 1. He says, Paul, an apostle, not from men or by man, but by Jesus Christ. Stop right there. If he is contrasting Christ with man, and he says, my gospel is not from men, but by Jesus Christ, then he is saying, listen, Christ is more than man. He is God. That's what he's saying. And then he says, and God the Father who raised him from the dead. Now drop down to verse 10 and look at this. He says, for am I now trying to win the favor of people or God? Or am I striving to please people? If I were still trying to please people, I would not be a slave of Christ. In other words, if I was seeking to please men, seeking to please people, I would not be a servant of Christ who is God. That's what he's communicating right there. So the scriptures is communicating to us that Jesus Christ is the Son of God. That's what it means when it says right here concerning his Son. Lo que significa aquí en este pasaje, hermanos, cuando dice acerca de su Hijo, o sea, está hablando de la deidad del Señor Jesús. And this is a well-established fact from ever since the church began. Y esta es una verdad establecida desde que la iglesia fue establecida. Pero ahora, el segundo punto, hermanos, the second point, brothers, that I want you to notice that the person promised in the gospel of God is also human. Pero quiero que también noten, hermanos, que la persona prometida en el evangelio de Dios es también humano. Look at the passage. Go back to Romans chapter 1 verse 3. Regresen, hermanos, a Romanos capítulo 1 versículo 3 y noten lo que dice el apóstol Pablo de que el evangelio de Dios es acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne. It says that this gospel of God is concerning his son who was a descendant of David according to the flesh. Now, let me pause here for a second because if you notice on my PowerPoint I put ... where it says in your Bibles Jesus Christ our Lord. Ahora déjenme pasar aquí un momento porque miren que puse 3 puntos ahí
porque en sus Biblias dice nuestro Señor Jesucristo. En medio del versículo 3, Romanos capítulo 1, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Your Bible says concerning his Son, Jesus Christ our Lord, who was a descendant of David according to the flesh. Now there's a reason why I put the dots there. Hay una razón por la cual puse esos 3 puntos. Es porque en el griego, en el original, en el texto original, esta frase no aparece hasta el versículo 4. The reason why I put that here, brothers, is because in the original Greek, that phrase, Jesus Christ our Lord, does not come up until verse 4. And you will see, Lord willing, next Sunday, why I saved it till then. There's a very important reason why that phrase was saved until verse 4. Es una razón muy importante porque en el griego original, hermanos, esta frase de que Cristo es nuestro Señor se puso hasta en el versículo 4 después de la resurrección en el griego original. And Lord, si Dios quiere, el próximo domingo vamos a estudiar el por qué esta frase está ahí. Pero por ahorita quiero que se enfoquen en lo que dice Pablo aquí, que Él es descendiente de David de acuerdo o según la carne. Ahora, el decir de que Él es el hijo de David según la carne, es decir, está apuntando a las dos cosas, que es Dios y que es hombre. Porque no es necesario de decir de que ninguno de nosotros somos de la descendencia de el quien sea según la carne. Es obvio que nosotros somos de la descendencia de Vázquez, por ejemplo, según la carne. Es obvio, no se necesita decir según la carne, pero sí se necesita decir del Señor Jesús, porque Él es Dios. Pero según la carne, Él es descendiente de David. So, notice, brothers, that Paul says that he's descendant from David according to the flesh. It is not necessary to say of any human being according to the flesh, because it's obvious that if I say, for example, my name is Vasquez, I'm a descendant of the Vasquez family, there's no need to say according to the flesh. Everybody knows that. But it's necessary to say it about the Lord Jesus Christ because He's also God. So we must hold both of these truths. He is both God and man. Es necesario retener estas dos verdades, hermanos, de que Él es Dios y hombre. Y el Señor Jesús lo explica mejor que nadie qué significa esto. And the Lord Jesus Christ explains better than anyone what He means, what the scriptures mean when it says that He is both God and man, and then the relationship to David. Miren lo que dice en Revelación capítulo 22. Look at what the Lord says in Revelation chapter 22, verse 16. It says, I am the root and the offspring of David. Dice aquí en Revelación capítulo 22, versículo 16, yo soy la raíz y el linaje de David. El decir que Él es la raíz está apuntando a su deidad. Yo soy Dios, dice Él. Y el decir que Él es el linaje de David quiere decir que Él también es hombre. The fact that He is saying that He is the root of David means that He is God. That points to the fact that He is David's originator, David's creator. Yet this same root is also of the offspring of David. He's also a fruit in that line, in that tree of David. So he's pointing to both His humanity and His deity. Está apuntando Él también a su humanidad y a su deidad en ese pasaje, hermanos. El Hijo de Dios entró al mundo por medio de una virgen. The Son of God entered this world through a virgin. Su nacimiento fue sobrenatural, como los profetas lo habían prometido, como lo habían anunciado. And His birth was supernatural, just as the prophets had promised, had announced. Moisés dijo que la mujer tendría un descendiente que iba a aplastar o a herir la cabeza de la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15. Moses said that the woman would have a descendant who was going to crush the
head of the serpent in Genesis chapter 3 verse 15. Y el profeta Isaías declaró que una virgen iba a concebir. And the prophet Isaiah declared that the virgin would bear a son. Y la Virgen María dio a luz a un hijo, pero no a cualquier hijo. And the Virgin Mary gave birth to a son, but not any son. It was said to Joseph in Matthew chapter 1 verse 20, José se le dijo en Mateo capítulo 1 versículo 20, que se le apareció en los sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. In Matthew chapter 1 verse 20, as Joseph was thinking of getting a divorce from Mary, an angel appeared to him, and it says that after he had considered these things, an angel of the Lord suddenly appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, don't be afraid to take Mary as your wife, because what has been conceived in her is by the Holy Spirit. This was a holy child. Este era un hijo santo. Y también al Señor Jesús, cuando nace, se le dice que Él es el rey. Así anunciaron los ángeles en el libro de Lucas. When Christ is born, it says that He's a king. Usually when a baby is born, he's a prince, not a king. Normalmente cuando un hijo nace es un príncipe, no un rey, pero a este se le dice el rey porque él es Dios de todo el universo. And it is said that he is a king because he's the king of the universe. He's the ruler of all things. Él es el rey de todas las cosas. De la descendencia de este, dice Pablo, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel a un Salvador, Jesús. Paul says, from the lineage of this man, according to the promise, God has given Israel a Savior, Jesus, in Acts chapter 13, verse 23. En Hechos capítulo 13, versículo 23. También hay otra canción, hermanos, que nos explica la deidad y la humanidad del Señor Jesús. There's another song, brothers, that explains so clearly the deity and the humanity of the Lord Jesus Christ. Hark the herald angels sing. Listen to these words. Hail the flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. Pleased as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angel sings. Glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings. Risen with healing in His wings. Mild He lays His glory by. Born that man no more may die. Born to raise the sons of earth. Born to give them second birth. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn Prince. Glory to the newborn King, brothers. The King. Amen. Dice en español, hermanos, esta canción. Mirad al Dios vestido de carne. Saludad la divinidad encarnada. Complacido de vivir como hombre entre los hombres. Jesús nuestro Emmanuel. Escuchad los ángeles mensajeros cantan. Gloria al Rey recién nacido. Saludad al Príncipe de paz, nacido del cielo. Saludad el sol de justicia, luz y vida a todo lo que trae. Alzado con la curación en sus alas. Suave Él pone su gloria, nacido para que el hombre ya no muera, nacido para levantar a los hijos de la tierra, nacido para que renazcan de nuevo. Escuchad los ángeles mensajeros. Gloria al príncipe recién nacidos. No, hermanos. Gloria al Rey recién nacido. Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Christ, the King of kings and Lord of lords. Again, brothers, this promise that David would have a descendant was all the way promised in the Old Testament, that a descendant would come through the line of David. And not only through the line of David, it was promised. First notice, God promised that humanity
would have a son in Genesis 3:15. In Genesis chapter 49, verse 10, it's promised that he would come from the tribe of Judah. And then you turn to 2 Samuel chapter 7, and then we find out that this son would come through the line of David, and David was from the line of Judah. Entonces, hermanos, esta promesa de que Dios iba a tener un hijo es prometida desde el Antiguo Testamento. Noten que primero nos es prometido de que la humanidad iba a tener un hijo que iba a ser salvador en Génesis 3, versículo 15. Después, en Génesis capítulo 49, versículo 10, se nos promete de que iba a ser de la tribu de Judá. Y después en segunda de Samuel se nos vuelve a presentar el Hijo de Dios, que él iba a ser de la descendencia de David. Y David era de la descendencia de Judá también. Notice in 2 Samuel chapter 7, God makes a promise to David that he would be ruler over his people, that he would bless him wherever he would go, that he would establish a place for his name. And then he says to him in verse 12, when your time comes and you rest with your fathers, I will raise up after you your descendant who will come from your body, and I will establish his kingdom. He will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be a father to him, and he will be a son to me. Miren lo que dice en segunda de Samuel, capítulo 7. Dios le está prometiendo a David, a su siervo David, de que él lo va a bendecir, de que él va a establecer su nombre en su pueblo Israel. Y le dice en el versículo 12, le dice el Señor a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esa promesa, hermanos, no puede ser cumplida por ninguno de los reyes de Israel, porque ninguno de los reinos de ellos duró para siempre. This promise, brothers, cannot be fulfilled by any of the prophets, because none of the kings of Israel, descendants of David, because none of them ruled forever. They're all dead. That's the argument in the New Testament from the apostles, that they're saying, listen, David is dead, he's here with us, but Christ, the tomb of Christ, is empty. He has risen, and he's seated at the right hand of God. Este es el argumento de los apóstoles, hermanos, de que los descendientes de David no pudieron cumplir esta promesa porque ellos fueron reyes solo por un poco tiempo, no reinaron para siempre. Pero aquí este pasaje dice de que el Hijo de Dios, su trono va a ser establecido para siempre. Está hablando del Señor Jesús. Y los apóstoles, confesando al Señor Jesús, les dicen a los judíos, miren, David está muerto y ustedes pueden ir a ver su sepulcro, pero vayan al sepulcro del Señor Jesús, está vacío. El Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios, dicen ellos, está reinando. Por eso cuando el Señor Jesús, después de su resurrección, hermanos, después de su resurrección, y le da la gran comisión a los apóstoles, Él hace un gran anuncio a los apóstoles, anunciándoles de su coronación. And this is why, brothers, after the resurrection of Christ, Christ announces a great truth to the apostles. He says to them, all authority has been given to me in heaven and on earth. Le dice el Señor Jesús a sus apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? What in the world does that mean? Does it mean he didn't have it before? ¿Quiere decir que no lo tenía antes? No, brothers. It means this, that the Son of God had to be crowned
for the world to see through the resurrection. And he was declared to be the Son of God, verse 4 says here. So now the world sees that the Son of God is crowned. Remember, in the Old Testament, kings had to be anointed, kings had to be crowned, there had to be a celebration and inauguration of the king. So Christ is inaugurated king for the whole world to see through the resurrection. That's what it means that all authority has been given to him in heaven and on earth. It is undisputed. Christ is the King of kings and Lord of lords. Cuando él dice que toda potestad le es dada a él en el cielo y en la tierra, no es que él no tenía esta potestad. En el Antiguo Testamento, para que alguien fuera rey, tenía que ser coronado, tenía que ser ungido, tenía que ser algo público para todo el mundo, para que todos vieran de que este es el rey. Lo mismo cuando coronaron a Salomón, que todos tenían que ver de que él tenía que ser coronado. Entonces el Señor Jesús es coronado y a él se le da toda la autoridad porque él ganó esto, dice Filipenses capítulo 2, por medio de su obediencia. So Christ won this right, won this crown, won this right to rule over all through his obedience and his resurrection. So, these are blessed truths, brothers. Entonces estas son preciosas promesas, hermanos. Y podemos descansar en esta salvación que tenemos nosotros porque Cristo ha ganado nuestra salvación. And we can rest in this blessed salvation, brothers, because Christ won our salvation for us. Just a quote, and so that you can see that this truth has been held by brothers throughout history. This is about 200 AD of our time. Esto fue escrito más o menos como en el año 200 de nuestro tiempo, hermanos. Esta verdad no es nueva. Los apóstoles la creyeron y la iglesia la ha creído desde el principio. It says, though he, the Son of God, was incorporeal, dice, aunque él, el Hijo de Dios, era incorporeal, o sea, no tenía cuerpo eternamente, he didn't have a body in eternity past, he formed for himself a body like ours. Él formó un cuerpo para sí mismo como nosotros. He appeared as one of the sheep, él se apareció como una de las ovejas, yet he remained a shepherd. Pero aún así, permaneció el pastor. He was esteemed a servant, fue estimado un sirviente, yet he did not renounce being a son. Pero no renunció siendo hijo. He was carried about in the womb of Mary, fue cargado en el vientre de María, yet he was clothed in the nature of his father. Pero fue embestido en la naturaleza de su padre. He walked on earth, caminó en la tierra, yet he filled the heaven. He appeared as an infant, yet he did not discard his eternal nature. Apareció como un bebé, pero no desapareció su naturaleza eterna. He was invested with a body, fue investido con un cuerpo, but it did not limit his divinity, pero no limitó su divinidad. He was esteemed poor, fue estimado pobre, yet he was not divested of his riches, pero no fue robado de sus riquezas. He needed nourishment because he was a man. Necesitaba comida porque él era hombre, yet he did not cease to nourish the entire world because he is God. Él necesitaba comida porque era hombre, pero no paró de darle comida al mundo entero porque él es Dios. He put on the likeness of a servant. Él se puso el padecimiento de un sirviente, yet it did not impair the likeness of his father. Pero no, it did not impair, no paró la imagen de su padre. Thank you, brother. Gracias, hermano. He was everything by his unchangeable nature. Él era todo de su naturaleza que no cambia. He was standing before Pilate, estaba enfrente de Pilato, and at the same time he was sitting with the Father. Estaba enfrente de Pilato, pero al mismo tiempo estaba sentado con su Padre, dice. He was nailed on a tree, yet he was the Lord of all things. Él estaba colgado en un palo, pero de todos modos era el Señor
de todas las cosas. Este hombre, hermano, que sufrió por nosotros, es Dios eterno que nos ha traído esta salvación. This man, brothers and sisters, is God himself who has brought about our salvation. So the gospel, remember, brothers, listen, there's nothing there of you doing something. God's good news is concerning his son, who was descended from David according to the flesh. Miren, hermanos, aquí no dice que usted tiene que hacer algo. Las buenas nuevas son acerca de su hijo. El evangelio de Dios es acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne, y él nos pertenece a nosotros y nosotros le pertenecemos a él. And he belongs to us, brothers, and we belong to him. Let us pray. Vamos a orar. Gracious Savior, what a precious truth, Lord, that you sent your only begotten Son as both God and man. Oh Señor de gracia, qué preciosa verdad que usted mandó a su Hijo unigénito a sufrir como hombre y como Dios. Solo Él, Padre, nos podía salvar. Only Him, oh Lord, could save us. And we thank you, Lord, that this salvation is ours. Oh dear God, I pray for my brothers. Oh querido Dios, yo oro por mis hermanos. Please, Lord, por favor, Padre, assure our hearts, Lord. Asegure nuestros corazones, Señor, de que nosotros le pertenecemos a usted. That we belong to you, oh Father, and you belong to us. Y usted nos pertenece a nosotros. Thank you for this precious gospel. Gracias por este evangelio precioso, Señor. Bendíganos ahora, toda la semana, Señor, gozándonos en esta salvación que nos pertenece. Please, Lord, help us throughout the week to rejoice in this salvation that belongs to us. For we have taken refuge in your Son. We have received your blessing, Lord, and He has received our punishment in our place, and we thank you for it. Porque nosotros hemos tomado refugio en el Señor, y Él tomó nuestro castigo, Padre. Y nosotros recibimos recibimos los méritos de Jesús, and we received His merits. We thank you, Lord. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. And brothers, I just want to leave you with these words of Romans. Solo los quería dejar con esta palabra de Romanos. Normalmente el apóstol daba una benedicción al final de sus cartas. Normally Paul would give a benediction at the end of his letters. So listen, I want to leave you guys with this blessing throughout the week. Los quiero dejar con esta bendición durante estas semanas. It says in Romans chapter 16 at the end of the book. Dice en Romanos capítulo 16, versículo 25, al final de este libro, el apóstol Pablo bendiciendo a la iglesia, bendiciendo al pueblo de Dios. It says, now to Him who has this power to strengthen you according to my gospel and the proclamation of Jesus Christ, according to the revelation of the sacred secret kept silent for long ages, but now revealed and made known through the prophetic scriptures, according to the command of the eternal God, to advance the obedience of faith among all nations, to the only wise God, through Jesus Christ, to Him be the glory forever. Amen. Amen. Dice aquí, hermanos, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, hermanos. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que sean bendecidos, hermanos, esta semana. Be blessed, brothers, this week. You're dismissed. Son despedidos. Pastor, where's that quote from? Who is that quote from? The 280 quote? Yes. Melito. Here, I have it.